El Señor les bendice, hermanos. Vamos a ir viendo lo que es identidad. La semana pasada estábamos viendo que somos hijos de Dios. Dice que recibimos el espíritu de adopción. O sea, sí fuimos adoptados, pero el Señor ya no nos llama. Tú eres mi hijo adoptado. El adoptado, no, sino somos sus hijos. Tenemos muchos privilegios. Imagínense, somos hijos o sea, del creador del universo. Si entendiéramos un poquito de el poder, la omnipotencia de Dios, no sé qué sería de nosotros, pero es un Dios tan grande y es nuestro Padre, nuestro Creador, el Creador del universo, es nuestro Padre. Pero entonces, como hijos de Dios, pues tenemos que actuar como lo que somos, como hijos de Dios. Y recuerden que nosotros, cuando aceptamos a Jesús, nuestro espíritu estaba muerto y cuando aceptamos a Jesús, nuestro espíritu vivió. Entonces, es por eso que en Juan, en Juan nos decía que en el texto, ¿no? De que Dios está buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, porque nuestro Dios es espíritu y tales adoradores busca. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa identidad y cada día ser mejores. Ahora, los cristianos ya no estamos en la carne. O sea, nosotros ya no vivimos por la carne y para la carne. Pero pues dadas las características, pues como seres humanos, pues que tenemos nosotros los creyentes, pues nosotros lo que nos toca ahora es decidir si vamos a andar en el espíritu o vamos a seguir andando en la carne, aunque ya no vivimos, aunque ya no estamos bajo la ley de la carne, nosotros tenemos que decidir si nosotros vivimos bajo la ley de la carne y acuérdense que la ley de la carne que produce muerte, o si decidimos vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. En Gálatas, fíjense, en Gálatas 5 del 16 al 8 dice, bueno, les voy a leer primero el 16 en la versión 60, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vemos aquí este versículo en versión 60, aquí nos dan dos órdenes, o pareciera que nos dan dos órdenes. Dice, digo pues, andad en el espíritu. Es una orden, tenemos que andar en el espíritu. Y también dice, y no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces nos las ponen difícil. O sea, nos están dando órdenes de que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Pero así es. Pero así, te ordeno que ya no vas a pecar. Pues no, o sea, no, es imposible. Es imposible. Pero vamos a ver otra versión. Bueno, vamos otra vez, o sea, otra vez para lo que dice en la versión 66. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son como dos órdenes. Pero vamos a hacer otra versión. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces así ya cambia. Fíjense, vamos a leer otra vez. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dice. Entonces, o sea, por lo consecuente, ¿qué va a pasar? No se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, para que no nos dejemos llevar, para que no satisfagamos de nuestra carne, debemos andar en el Espíritu, o sea, conforme al Espíritu Santo, andar en el Espíritu.
y solamente andando en el Espíritu de la mano de nuestro Señor, entonces no vamos, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, ahí les va otra versión, también dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, y así no desearán hacer lo malo. Aquí también se ve más entendible. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán lo malo. Ahora, entonces va a decir, bueno, ¿cómo lo voy a obedecer? No, nos va a decir, no hagas esto, vale, así no, sino conforme a su palabra. En su palabra el Espíritu Santo nos va a guiar, que dice que a toda verdad. Porque nosotros somos hijos de Dios porque tenemos su Espíritu. Ahorita vamos a ver esto. Entonces tenemos que leer su palabra, escudriñar su palabra. Acuérdense que leer la palabra de Dios nos va a hacer libre y nuestra fe va de la mano con lo que nosotros conozcamos y leamos de la palabra de Dios. Vamos en el versículo 17. Porque los malos deseos, fíjense, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. En el 18. Pero sí obedecen al Espíritu de Dios. Ya no están obligados a obedecer la ley. Por favor, hermanos, ya no digamos es que soy, o sea, dice, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Hermanos, hay una ley que es la ley del pecado. Y también y que esa produce muerte. Y la que da vida es la ley del Espíritu. Pero aquellas personas que, bueno, yo creo que en la escuela, por lo menos en la secundaria, nos empieza a decir que una ley no se puede destruir nada más porque sí. O sea, nosotros antes de conocer al Señor Jesús, nomás nos quedaba que pecar, era la ley de la carne. La ley de la carne era pecar. Cuando conocemos a Jesús no podemos decir, y esa ley ya no tiene nada, ya no tiene autoridad sobre mí. Como quisiéramos, pero acuérdense que cuando apenas empezamos, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, la mayoría de nosotros arrastramos tantas cosas, tantos traumas, tantos malos hábitos, nuestra vana forma de vivir, tanto pecado, vocabulario, pensamiento, acciones, que no hay un botón en que diga, ya no me acuerdo de eso. ¿Qué es eso? Como el compañerito ese que un día les comentaba de que era un compañero muy grosero, y un día llega y entonces lo empiezan a saludar y le empiezan a decir de groserías. Entonces él le empieza a decir, ¿qué es eso, ¿Por qué me dicen eso? ¿Qué es eso? Entonces le decían, ya, no te hagas tonto, dice. Dice, no, es que no sé qué es eso. Y entonces uno yo le pregunto, bueno, ¿por qué dices qué es eso? Que no sabe qué son esas palabras, es tanta grosería. Y este niño contesta, es que el día de ayer me fue a hacer mi primera comunión, por eso ya no sé qué es eso. Si fuera tan fácil, no, pero no es fácil. Hay personas que sí hay un cambio radical y de plano cambia completamente, pero son muy pocos. Pero la mayoría de nosotros venimos arrastrando cosas, porque es una ley que no se puede, romper, porque es una ley, o sea, Dios es una ley que no se puede romper. Pero ¿saben qué? No se puede romper, pero digamos, cuando están en la Cámara de Diputados viendo cuando quieren quitar una ley, no pueden decir, vamos a quitar el artículo 5, no pueden decir eso, sino dices, vamos a poner otra ley, dice, vamos a poner otra ley que ya no va a permitir que esa ley que esté
sea válida. O sea que esa ley del pecado no se puede destruir en nosotros, porque seguimos estando vivos, seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo trauma, nuestra forma de vivir. Pero hay una ley más grande, que es la ley del Espíritu. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Digamos, la ley, hay la ley de la gravedad. Nosotros podemos decir, pues yo ya no creo en la ley de la gravedad. Entonces, como yo ya no creo en la ley de la gravedad, yo ahorita me voy a subir a la azotea y me voy a aventar y no me va a pasar nada. Voy a flotar, voy a volar y no me va a pasar nada porque ya no creo en la ley de la gravedad. Pero o sea, aunque tú no creas, no creo, aunque no creas y estés así seguro que ya no crees en esa ley, te vas a aventar y te la vas a partir. O sea, no nomás es eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los aviones? ¿Qué pasa con los aviones? Ellos saben que la ley de la gravedad existe. Existe la ley de la gravedad. Pero entonces, ¿por qué los aviones vuelan? Que los aviones o los pilotos dijeron, nosotros nos concentramos y ya no hay gravedad, por eso vamos a volar. No, si no ellos se basan en otra ley de la aerodinámica. Entonces, de la fuerza que los impulsa para poder volar. Entonces, esa es otra ley. Entonces, esa ley va a someter a la ley de la gravedad. Por eso los aviones vuelan. Porque hay otra ley, que es la de aerodinámica, de la fuerza de que impulsa y va para arriba. Bueno, lo que hacen los aviones. Entonces, ellos saben que hay esa ley de la gravedad, pero hay otra ley de la aerodinámica que está sometiendo a esa ley, por eso vuelan. Entonces, así somos nosotros. Nosotros, hay una ley en nosotros que no podemos quitar, que es la ley de la carne, porque todavía tenemos tantas cosas. Pero si nosotros nos sometemos a la ley del Espíritu, entonces nosotros vamos a someter a esa ley, vamos a someter la ley de la carne con la ley del Espíritu. Por eso, hermanos, yo les voy a pedir un favor, un consejo, porque he oído, digamos que decimos, ay, hermano, es que, ¿sabes qué? Es que somos carne. Es que pequé porque soy carne. Hermanos, ya no digamos eso, por favor. Es que soy carne. Porque, ¿saben lo que quieren decir cuando dicen, es que soy carne, pues ni modo peco? Quiere decir, hermano, pues ni modo, es que como soy, o sea, pues estoy obligado a pecar. Ya no me queda otro sino pecar, porque como soy carne, pues ya no me queda otra. Entonces, pues la ley del pecado sigue sobre mí y la ley del espíritu, pues no me puede ayudar, porque soy carne. Por eso no, ya, sí es cierto, somos carne, sí estamos, todavía tenemos esto, tenemos este cuerpo corruptible, todavía íbamos a morir a causa del pecado original que se le conoce, pero hay la ley del espíritu que está sobre la ley de la carne, en cual podemos nosotros buscar y ser cada día mejores y pelear la buena batalla. Si eres una nueva criatura en Cristo, te has preguntado a veces, ¿por qué? ¿Por qué me siento como antes? Y dices, bueno, yo ya creo en Jesús, voy a tratar de seguir la ley del Espíritu, pero todavía hay tantas cosas pues como que me siento como antes, hago cosas como antes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Porque les comentaba, porque todavía vivimos sobre, es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. O sea, ellos salieron de la tierra de Egipto.
salieron de la tierra de Egipto, pero ¿saben qué? Ellos se llevaron a Egipto, no lo dejaron ahí, se llevaron a Egipto. Le extrañaban a Egipto, o sea, sí dejaron esa tierra, pero tantos generaciones vieron ahí que se llevaron a Egipto, se llevaron a Egipto al desierto. Y así somos nosotros, hicimos tantas cosas malas que llevamos muchas cosas, pero ¿saben qué? Nosotros por eso tenemos que buscar más de Dios, tenemos que buscar más de Dios, dejar Egipto ya, o sea, ya dejarlo poco a poco, dejarlo ya. ¿Y cómo vamos a dejarlo poco a poco? Pues buscando, leyendo la palabra de Dios, buscándolo, orando, metiéndonos con Dios. Ahora, es por eso que en Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, ya no nos conformemos a lo que traíamos de Egipto, ya no nos conformemos a lo que traíamos de Egipto, sino debemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, tenemos que transformarnos, ya poco a poco dejar Egipto, no, ya no, sí, no, Egipto ya lo voy a dejar, ya estuvo. Y para eso, hermanos, debemos nosotros anhelar leer la palabra de Dios, saber que no somos en Cristo, entender realmente que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, hermano, hay una ley, hay cosas que todavía estamos peleando todos nosotros, estamos peleando, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Hay en la versión original, cuando dice esfuérzate y sé valiente, la versión original dice esfuérzate y sé necio, o sea, sé necio y sigue adelante, sigue adelante. Por eso nosotros debemos de buscar de Dios leyendo su palabra y, y poco a poco, hermanos, poco a poco nosotros vamos a salir de ese Egipto que todavía tenemos. Poco a poco tenemos que alejarnos un poquito más y más y más de Egipto. Y la próxima semana vamos a ver, ya nos estamos metiendo más íntimas. Vamos a ver lo que es Romanos 8. Romanos 8 del 1 al 15. Vamos a ver sobre esa ley de la carne y la ley del espíritu. ¿Quiénes somos en Cristo? Y con este versículo me voy a despedir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Más adelantito vamos a ver algo, un versículo bien interesante, y se los voy a poner así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si es que tú estás en Cristo Jesús. Algo así dice el apóstol Pablo en Romanos 8. O sea, ahora yo te digo, ¿estás en Cristo Jesús? Haz esta pregunta, ¿estás en Cristo Jesús? Si dijiste que sí, entonces ¿qué? Ninguna condenación hay. Ninguna, o sea, ninguna condenación hay. Porque tú estás en Cristo Jesús. Dios te bendiga.